y debido a los obstáculos y lo complejo de la tipificación del delito, hay una ausencia de legislación en los estados, falta de homologación de los tipos penales y la constante confusión entre trata y explotación sexual, entre otros. Ya nada más les quito 5 minutitos para decirles que no me pierdan el hilo de lo que vamos a continuar a ver, viendo ya posteriormente, de esta ley del 2007. La importancia es que se visibiliza el delito de la trata de personas. Y después, ¿qué pasa? Someramente les platico que organizaciones de la sociedad civil dicen, bueno, vamos a hacer una ley general contra la trata de personas. ¿Por qué? Porque la del 2007 no está funcionando y no está dando los resultados que estamos pidiendo que haya. No hay sentencias, decían las organizaciones de la sociedad civil. No puede ser que no haya sentencias. ¿Qué vamos a hacer? El concepto, ¿sí? El concepto de la trata de personas es un concepto muy difícil de probar. Y entonces las organizaciones de la sociedad civil empiezan a presionar y dicen, no, no puede ser. ¿Cómo vamos a probar los medios comisivos del delito de la trata? ¿Cómo se va a probar el engaño? ¿Cómo se va a probar el enamoramiento? ¿Cómo se va a probar el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, del abuso de poder, el fraude, la coacción, la violencia física, que se ejerció sobre la víctima? No, eso está muy complicado. Los ministerios públicos no pueden hacer ese trabajo, es demasiado trabajo para ellos. Pues quitémoslos. Fíjense nada más que grave. Pues quitémoslo. Y entonces, ¿qué pasa? Que quitan los medios comisivos y todo, compañeros, absolutamente todo lo que se persigue en materia de explotación es trata de personas. Y entonces, ya para terminar, me vuelvo al ejemplo de los chiquitos que ahora que fuimos a comer, y varios que van con sus mamás y que van con sus papás, y a nuestros niños chiquitines. El maestro Los Guarón decía, nuestros niños Chiclets Adams, ¿sí? Se los están llevando al día. Y a las mamás a los reclusorios. Y entonces a las sexoservidoras que se paran y que pagan la universidad de sus hijos con lo que ganan, se las están llevando a los reclusorios. Y entonces la prueba de los table dance que están permitidos, nos guste o no nos guste, porque aquí no tiene por qué entrar la moral, sino el derecho y las garantías a los derechos humanos. Las chicas de los bailes eróticos están en la cárcel y los table dance, ¿sí?, están siendo clausurados. Y la prueba que se está pidiendo para verificar si hay trata de personas o no en los table dance es el condón. Y entonces ya no están usando condón y entonces se están infectando. Y ya tenemos un problema de seguridad pública. Pero nuestra reluciente fiscal contra la trata de personas de la Ciudad de México, y perdón, yo soy académica, no sé, dice que hay muchísimas sentencias, que nunca había habido tantas sentencias, que el delito de la trata se está persiguiendo en nuestro país, que hay avances impresionantes. Pues claro, ¿cómo no va a haber avances? Si la pobreza se está criminalizando como trata de personas. Fíjense nada más que tremendo. Fíjense nada más que ignominia. Porque como es muy difícil probar los medios comisivos, mejor los quitamos y los ponemos como agravantes. ¿Y qué?
Y no porque mejor no capacitamos a los ministerios públicos y a la policía y a todos los servidores públicos para que sepan cuando están en un caso de trata de personas o cuando están en un caso de explotación, que no es trata de personas. Pero lo estamos haciendo al revés. Y entonces, claro, mientras no reformemos la mugrosa ley que tenemos y que está criminalizando, creo que muchas autoridades se levantan el cuello diciendo que ya hay muchas sentencias, pues vamos a seguir teniendo a esas gentes en la cárcel y a los tratantes organizados, ¿sí?, viendo en qué nueva modalidad de trata lavan su dinero y explotan a las gentes. Y el delito es un incentivo que va en crecimiento, porque no se está combatiendo la trata de personas. El tratante está en Las Vegas, el tratante está muchos en la diplomacia, está muchos de servidores públicos. Tenemos grandes tratantes de servidores públicos. Y las personas están siendo criminalizadas. Bueno, pues yo con esto concluyo mi participación del día de hoy. Quiero decirles que hoy para mí es un día muy especial porque les traje un súper regalo. Y más ustedes que trabajan con organizaciones de la sociedad civil. Aquí está la directora, a la cual le pido que levante las antenas y que se fije en esta mujer, porque de verdad no, ¿Qué pasa con la psicología? ¿Qué ha pasado con la psicología en el derecho penal? ¿Sí? Que ha servido como un instrumento de estigma. Traes tatuajes, vienes vestida de determinada forma, consumes alcohol, consumes droga, eres sexoservidora, te peleaste con tu pareja, te golpeó, ve y arréglate con ella. ¿Sí? Te vamos a hacer un examen psicológico para ver qué tan bien y qué tan mal estás para ver si te ponemos en la celda de alta peligrosidad, mediana peligrosidad o baja peligrosidad. A mí me tocó trabajar con los menores infractores cuando todavía me entregaban a niños de 10 años, porque la ley decía que si sus papás veían que podía ser un niño conflictivo y la psicóloga decía que era un niño que tenía problemas de comportamiento, lo podían encerrar. Y eso fue hace 24 años, apenas. Y entonces, pero llega una persona, ¿sí?, que es la doctora Teresa Robles, y que tenemos el honradísimo momento de que esté aquí con nosotros a platicarnos sobre las técnicas ericksonianas. Ella las trabaja con migrantes, las trabaja en reclusorios también, y nos va a platicar de qué son las técnicas ericksonianas y de cómo podemos comunicarnos mejor, detectar mejor a las víctimas de la trata de personas, comunicarnos con nuestra comunidad, ¿sí? Y estas técnicas sirven desde la prevención, la investigación, la persecución y la reinserción de las víctimas y también de los victimarios. Entonces, me parece esto algo muy importante porque tenemos que cambiar el enfoque también de la asesoría psicológica que manejamos, que es del siglo pasado y que con el sistema garantista que llevamos ahorita a raíz de las reformas del 2008 ya no va a proceder. Entonces, bueno, pues yo les pido que escuchen a la doctora Robles. Tere, me da muchísimo gusto que estén aquí. Tenemos a los 32 estados conectados. Somos aquí un buen grupo de gente, pero ¿tienes cuántos son? Son 32 estados. Bueno, según entiendo son como 800 gentes en total, ya con todos los que estamos aquí, más los estados. Entonces, bueno, pues yo cedo el micrófono a mi querida maestra, lo poquito que sé en técnicas ericksonianas,
Tere Robles, por favor, y denle un muy fuerte aplauso. Pues sí, desgraciadamente la psicología, con el pretexto de que va a arreglar o dar terapia, muchas veces causa bastantes más problemas. Así sí. Como dice Olga, poniendo etiquetas, ¿verdad, Olga? Sí. Y además, uno de los principales problemas es revictimizando. La mayor parte de las terapias vuelven a meter el dedo en la llaga, vuelven a sacar todo lo oscuro y a ver las cosas de un lado negativo. Por eso lo que yo preparé, y pensando en que se llevaran algunas cosas concretas que les pudieran ser útiles, lo titulé Comunicación eficiente y emocionalmente positiva, pensando que se lleven alguna herramienta. Entonces, este es nuestro grifo, pero podemos pasar por la... ¿De tu paso o las paso? Bueno, a propósito de víctimas y victimarios, les quiero decir que este es un glifo del calendario sagrado maya, del Solti, que es el glifo de la unión. Y de la unión porque los victimarios también fueron víctimas en su momento. Y van a seguir siendo victimarios mientras no se trabaje con ellos. ¿Sí? Entonces la idea es que en nuestro centro buscamos unión en lo que estaba separado, hombre, mujer, masculino, femenino, víctima, victimario, los que están arriba, los que están abajo, la ciencia, la clínica, también la espiritualidad, porque no cada quien a su manera, sin hablar de religiones, la unión. ¿Sí? ¿Pueden pasar? Bueno, las técnicas ericksonianas fueron desarrolladas por el doctor Milton Erickson a partir de la hipnosis, pero la hipnosis moderna fueron desarrollados a partir de la hipnosis, pero la hipnosis moderna y lo que se llaman técnicas ericksonianas, nadie se queda dormido, nadie pierde la conciencia, ni nada. El doctor Erickson tenía una visión positiva de la vida. Él pensaba que aprendíamos a estar mal, y de hecho así pasa con nuestros victimarios, y podemos aprender a estar bien. Y también pasa con las mujeres víctimas de violencia y los niños que aprenden a estar mal, aprenden a estar sometidos. Antes se decía por la educación, por toda una historia de haber sido sometidos, pero no es solo eso. Ahora sabemos que aprendemos a estar mal desde la neurología por unas neuronitas que son las neuronas espejo y que absorben todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Tenemos que cortar este círculo, actuando también hasta sobre las neuronitas, hasta sobre lo neurológico. Y estas técnicas trabajan sobre eso. Entonces, yo creo que como estaba lloviendo acá, pensé que ya había visto al doctor Erickson. Lo voy a poner acá. Bueno, entonces, estas técnicas usan lo que se llama estados amplificados de conciencia. Quiere decir, si estamos imaginando, recordando o sintiendo el cuerpo, nuestra atención está hacia adentro, pero también sabemos dónde estamos. Y la atención está hacia los dos lados. Y en estos estados, la persona está imaginando, recordando, sintiendo su cuerpo, pero sigue dándose cuenta de lo que pasa a su alrededor. Y entonces, algo que hace estas técnicas tan fuertes es que lo que imaginamos es más fuerte que lo que nosotros, nuestra parte racional, reconoce como realidad. Algunas personas pueden decir, bueno, ¿qué me puede hacer lo puedo acusar o lo que sea, pero lo que imaginamos o lo que puede pasar, igual que cuando estamos viendo una película de terror y sabemos que es película, esa es nuestra parte racional, pero nuestro corazón no deja de latir,
Así, aunque la víctima sepa que se puede escapar, se paraliza por lo que imagina, por sus experiencias de vida y por todo lo que le han hecho creer y lo que ha vivido. Entonces, es mucho más fuerte la imaginación y esto es parte de la fuerza de estas técnicas. También yo les decía que teníamos que cambiar desde la parte neurológica, y cuando estamos trabajando con estas técnicas, se da la plasticidad cerebral, y aunque es muy complejo, las neuronas, ¿se acuerdan con su patita larga, el axón y sus dendritas? Van haciendo caminitos que son como hilos eléctricos que transmiten una emoción, miedo, pavor, que transmiten una reacción, paralizarse, o que transmiten cualquier cosa, pues se pueden desconectar y reconectar de una manera diferente. Y entonces se pueden cambiar cosas, actitudes, tener reacciones diferentes que uno le diría, o en cualquier tipo de terapia le dirían, pues tienes que hacer el esfuerzo, tienes que cambiar esto, y mira, cambia de esta manera. No se puede. Hay muchas cosas que no se pueden, porque están enraizadas en nuestra neurología, ¿sí? Pero con estas técnicas sí se puede. Bueno. Y entonces, uno de los principales problemas cuando trabajamos con víctimas es la revictimización. Aparentemente, para poderlas ayudar, nos tienen que contar todo lo que les pasó. ¿Y qué sucede cuando nos cuentan todo lo que les pasó? Vuelven a vivirlo. Vuelven a vivirlo. El doctor Erickson decía que cada momento de nuestra vida va quedando grabado en nuestra mente inconsciente. Influye sobre nosotros. Hay un biólogo, el doctor Rupert Sheldrake, que marca como un patrón repetido, se va reforzando, por ejemplo, ya sea vivido o imaginado, se va reforzando y entonces influye de vuelta sobre la persona. ¿Qué pasó? No sé en qué me quedó, pero lo estaba diciendo que uno de los principales problemas es la revictimización, porque pensamos que para poder ayudar a alguien nos tienen que volver a contar todo lo que sucedió y con detalle. Entonces, pues vuelve a vivirlo, y al volver a vivirlo eso queda remarcado como un patrón. Y entre más se refuerza un patrón, más veces se ha vivido una situación. Un niño golpeado una vez no es grave, pero golpeado repetidamente, pues va generando patrones que influyen sobre él, y emociones y reacciones. Entonces, ese patrón vuelve a influir sobre la persona. La ventaja de estas técnicas es que podemos trabajar con ellas sin necesidad de que nos cuenten nada. ¿Por qué? Porque usamos expresiones metafóricas, símbolos, ambigüedad. Por ejemplo, podemos hablar, porque eso está en otra lámina, de que todas nos hacemos heridas a lo largo de la vida y que esta persona ha sufrido heridas muy graves, pero que todas las heridas cicatrizan. Y eso a la persona lo entiende, le checa. Ya abrimos la puertita de que las heridas cicatrizan y estamos sugiriendo eso, y no tuvimos que volver a hablar de todo lo que pasó. Algunas veces, si se trata de cuestiones legales, obviamente la persona tiene que contar lo que sucedió para que se levante un acta, pero hay maneras de hacerlo. Estas técnicas nos permiten, por ejemplo, ayudar a que la persona pueda ver como si estuviera viendo en una pantalla lo que sucedió, pero afuera de ella, mientras lo va narrando, incluso lo va a narrar con mayor detalle de lo que se recordaría sin esta técnica,
y no lo vuelve a vivir porque lo está viendo a distancia, como si estuviera viendo una película de lo que ya pasó, pero ella está aquí afuera viéndola a distancia. Bueno, estas técnicas tienen, su base es la comunicación, es el uso del lenguaje, para buscar trabajar estas cosas de una manera eficiente y de una manera lo menos, no puedo decir agradable, pero lo menos incómodo posible. ¿Sí? Entonces, si hablamos de símbolos y hablamos de las heridas, no nos tiene que contar con detalle cada una de las cosas que pasó. Y como usamos los mecanismos del inconsciente, el inconsciente simboliza, si hablamos de heridas, y yo ahorita estoy hablando, todo el mundo entiende de qué se trata. Y la persona con la que estemos trabajando estará trabajando con sus propias heridas. Pero además el inconsciente condensa y asocia en la imagen de una herida todo lo que esa persona ha sufrido. Y estas técnicas, pues lo ha visto Olga en alguna ocasión que hemos tenido oportunidad de trabajar juntas, pueden ayudar a sanar heridas en un tiempo muy, muy corto. Desencadenan procesos, no es magia, pero desencadenan procesos de sanación en una primera y única sesión que siguen y siguen y las personas se van sintiendo cada vez mejor. Nosotros podemos utilizar estas técnicas para enseñarles una forma de comunicación. Yo les voy a dar algunos tips para que ustedes se lleven y que los puedan empezar a usar. Pero ustedes empezar a entrenar la forma de comunicación. A lo mejor lo más importante sería, más que empezar hablando de lo negativo, empezar hablando de lo positivo, como vamos a ver en algunos ejemplos. Para tratar a las víctimas, pero también para dar apoyo al personal que trabaja con ellas, que también lo necesita. Y vamos a ver por qué. Están lastimadas física y emocionalmente. ¿Sí? Podemos irlas pasando más o menos rápido y luego explico. ¿Sí? Entonces están disociadas. Hay muchas investigaciones que muestran que alguien que ha sufrido abuso repetido, físico, sexual, emocional, pero sobre todo físico y sexual, se disocia como una manera de protegerse contra el dolor. Y muchos niños que han sido golpeados se pintan a ellos desde afuera viendo al niño golpeado. Y muchas personas describen cómo es como si después del primer golpe o la primera situación de abuso, el primer momento, es como si dejaran de sentir. ¿Sí? Esa es una disociación. Están disociadas y lo que hace a veces algunos tipos de psicología es quererlos asociar. Y no, porque ellos quieren asociar en un primer momento y que vuelven a sufrir dolor y enfrentarse con situaciones muy terribles que para mi forma de ver, les afecta. Yo creo que ellos se van a naturalmente asociar, porque nuestra mente inconsciente, igual que nuestro cuerpo, nos hacemos una herida y solita cicatriza, nos rompemos un hueso y si lo inmovilizamos solito pega, no fue el doctor que lo curó, fue el hueso que pegó y que sanó. Igual esa persona se va a volver a asociar una vez que ese dolor haya pasado y que esas heridas hayan cicatrizado. Pero hay que respetar los momentos, hay que respetar y decir en un primer momento, pues sí, es muy difícil, reconozco que ha sido muy difícil para ti, en vez de decir ya pasó porque no pasó. Es muy difícil reconocerlo, ¿sí? Y esperar a que se asocie naturalmente. O cuando ya todo esté ya cicatrizado, le podemos dar un empujoncito a ver si ya naturalmente se asocia. También se encuentran confusas e impotentes. Entonces, una parte importante es empezarles a ver que distingan. Antes pasaba esto, ahora es diferente.
mañana, después, tienes más posibilidades, ¿sí? A ubicarlas, ¿sí? Porque están confusas. Esto es tuyo, esto es de él. Algo que pasa cuando hay estas situaciones es que las víctimas tienden a culpabilizarse y a sentir que es culpa de ellas que los maltraten, es culpa de ellos que pase esto y que pase lo otro. Entonces, con esa confusión, a ver, esto depende de ti, esto depende de allá o de fuera. De aquí para acá son tus emociones, tus deseos, lo que tú puedes hacer, ¿sí? Lo que tú puedes hacer, y de aquí para allá son los deseos de los otros, lo que los otros hacen, y por lo tanto las culpas de los otros o responsabilidades de los otros. Pero sí, es muy importante, y pues si están impotentes hay que empezar a empoderar. Y para empoderar, pues, podemos decir tranquilizar, a ver, espérame tantito. Bueno, para empoderar no necesitamos que de la noche a la mañana o en el primer momento adquieran todo su empoderamiento, pero podemos empezar por cosas chiquitas. Y fíjense que los seres humanos hacemos cambios chiquitos y esos cambios siguen y siguen y siguen. Entonces podemos empoderarlas por cosas tan simples como tomar las decisiones más inocuas de su vida, hasta si estar allí sentada o esperar acá, si estar parada o irse a caminar, si comer esto o comer otra cosa, empezando a tomar decisiones sin presionar, y poco a poco el empoderamiento también es algo que nosotros podemos echar a andar, desencadenar, y que se sigue dando si no lo bloqueamos, por supuesto. Y antes decía tranquilizar, y eso va a tener que ver con las frases que vienen después, algunas frases que ustedes pueden usar. Aquí les dije que podemos obtener información de forma protegida, por ejemplo, haciendo que recuerde como en una pantalla, algo tan simple como eso, y está repitiendo, tú estás aquí y lo que pasó está en una pantalla. Imagínate que me estás contando esa película de lo que ya pasó, y reafirmar, tú ahora estás bien aquí, aquí estás protegida, allá está la película de lo que ya pasó. Y entonces pueden hablar, y si empieza a sentirse mal, tú estás aquí, ahora, contra la confusión, y estás mirando esa película de lo que ya pasó, y nos estás contando porque así te vamos a poder ayudar, pero tú aquí, ahora, estás bien. Y insistir, ahora estás bien, allá está la película, afuera de ti. Y será lo menos incómodo posible, porque obviamente no va a ser agradable. Bueno. Y obviamente hay daños que han resultado de allí, y con estas técnicas también son técnicas que se usan en psicoterapia. Es una psicoterapia muy rápida y que se trabaja con ambigüedad, porque echan a andar, se forman nuevas conexiones con las neuronas, se producen en diferentes proporciones nuestros neurotransmisores, y entonces podemos resolver los daños que la persona ya ha sufrido. También hay que dar una terapia. Pero yo tenía por ahí preparadas, a ver si es la próxima, unas cuantas frases que creo que les pueden ser muy útiles al recibir a alguien. Lo más difícil ya pasó. Aquí estamos para apoyarte. Esta frase es muy importante, porque lo más difícil ya pasó. Les puedo mandar el PowerPoint y lo pueden distribuir a todo el mundo si quieren. ¿Sí? Sí. Lo más difícil ya pasó. Eso tranquiliza.
Y es la verdad en la mayor parte de los casos. ¿Sí? Y aquí estamos para apoyarte. No estamos nunca negando como alguien que está llorando y le diga no llores, mira ya. No. Lo más difícil ya pasó, estamos reconociendo que fue difícil. Con esto de la confusión, ahora es diferente. Y sí, ahora es diferente porque llegó a una institución donde la van a proteger. Puede decir mil cosas que pasaron, sí, pero ahora es diferente. Que la otra vez que busqué ayuda y nadie me ayudó y hasta pasó peor y me dijeron y me tornaron y me agredieron, sí, pero ahora es diferente. Y estoy remarcando el ahora, ¿sí? La otra es todas las heridas cicatrizan, también las del alma. Y escuchar esto, la mayor parte de las personas dicen que da paz. Y pueden decirnos cosas terribles y les podemos decir, pero sobreviviste. Todo esto te ha fortalecido. Y dependiendo de nuestra imaginación, de nuestras experiencias de vida, podemos contar historias que siempre son muy útiles o recordarnos de que hay árboles que de chiquitos, cuando se podían romper, a lo mejor los torcieron o medio los lastimaron, pero cuando son grandes, aunque crezcan torcidos, son ya tan fuertes y tan grande el tronco que ya nada les va a pasar. Y la verdad es que estas experiencias de vida en el momento son muy dolorosas, todas las difíciles para nosotros, pero si sobrevivimos, nos fortalecemos con eso. Y luego, otra cosa, sin exagerarle, estamos acostumbrados a que, y bueno, hay mucha desesperanza en la mayor parte de estas personas, muchísima desesperanza. Entonces puede haber mil cuestiones de alguien que se ayuda para quererlas apoyar y esto, y siempre van a sacar un pero y algo negativo. Y eso no solo ellos, creo que todos tenemos una tendencia, mal aprendemos, a que nos dicen algo bueno y le ponemos pero y algo negativo. Yo los invito a que digan pero y después de que alguien diga algo mal, pero y algo positivo. Por supuesto que no sea mentira, ¿verdad? Algo tan simple como pero ahora estamos contigo, pero sobrevivimos, pero estas heridas también van a cicatrizar, pero estás aprendiendo cosas nuevas y creciendo con esto, pero y alguna cosa positiva, ¿sí? Sin decir mentiras ni cosas exageradas, ¿verdad? Entonces, bueno, yo no les puedo dar un curso ahorita de manejo del lenguaje porque son como 15 horas, pero con estas frases, creo que les doy bastante idea de cómo pueden usarlas y aprovecharlas. También otra idea es que es mucho más fácil y más llegar a las personas cuando hablamos indirectamente. Si yo le digo a una mujer, deberías de hacer esto, me dice no y se siente no entendida de lo difícil que sería para ella hacer esto, de cuál es su situación, de que está enamorada de su victimario, de quién sabe cuántas cosas, ¿no? Pero si le digo, estaba pensando que si yo estuviera en tu lugar, ¿me sentiría así? Nadie me lo puede negar, porque estoy diciendo, yo me sentiría así, si yo estuviera en tu lugar. Y es mucho más fácil que le caiga el 20. Otra forma de hablar en forma indirecta es decir, pues, no sé por qué, pero ahorita me acordé de una persona que llegó en tales circunstancias y se las ponía más o menos parecidas, y que pasó esto con ella, por favor que acabe bien, y salió adelante después de estos problemas o estas dificultades, ¿sí? Entonces, usen comunicación indirecta, usen anécdotas y hablen de ustedes mismos. Yo me sentiría así, yo me pongo en su lugar, yo he vivido, a lo mejor en un grado chiquito, pero algo parecido a eso y te entiendo, ¿sí?
También otra forma de hablar indirectamente es hablar con expresiones metafóricas. Como lo que les conté de ese árbol, que a lo mejor cuando era chiquito lo pudieron casi matar, pero el árbol crece y sobrevive y se hace un tronco enorme, y aunque crezca torcido, puede ser un árbol muy bonito y muy fuerte que dé sombra y cosas positivas. No sé cuánto tiempo tengo ni cuánto debo hablar. Bueno, entonces, no sé si es difícil, si tienen preguntas o algún comentario para que les dé algunos tips, o si las personas que están a distancia también escriben alguna pregunta o algún comentario, también sería muy útil. La otra cosa que yo les quería comentar es que estas técnicas también sirven para trabajar con ustedes mismos. Ustedes son su principal instrumento de trabajo. Ustedes, la persona que son su principal instrumento de trabajo. Y si están en buenas condiciones, podrán trabajar mejor. Y les platico, ¿qué les pasa? Que está más que comprobado que las personas que están expuestas a situaciones difíciles y dolorosas están igualmente afectadas que las que los vivieron. Hay una investigación en un hospital psiquiátrico de adolescentes en Francia, donde fui a dar un curso, y entonces había internados adolescentes que no habían vivido ni el abuso físico ni el sexual, pero sí lo habían presenciado repetidamente y tenían los mismos síntomas que el que lo había vivido. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Otra vez por la fuerza de la imaginación, pero aquí para mal. Porque si yo estoy viendo, más de niño o de adolescente, pero también nos pasa como adulto, si yo estoy viendo que lastiman a mi hermana o a mi hermano, me puedo imaginar que esto me lo están haciendo a mí o que me puede pasar a mí en cualquier momento. Y bueno, ustedes están expuestos a muchas situaciones difíciles y dolorosas. Pásenla. Entonces, el estar expuesto a situaciones traumáticas repetidamente provoca lo que se llama estrés postraumático, igualito que habiendo sufrido una situación traumática. Y bueno, y del estrés postraumático también se pasa, no lo escribí, pero muy fácilmente, además de vivir en un estado de tensión, a lo que se llama síndrome de fatiga profesional crónica o burnout. Entonces, esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los síntomas? Cansancio, poco interés, dejar de mostrar emociones o de percibir emociones, dejar de disfrutar la vida, pocas ganas de venir a trabajar, ¿sí? Desesperanza. Esto pasa en las profesiones que pasan más frecuentemente, fíjense, son en las de seguridad y en las de salud. Precisan, y bueno, y hay de distintos estilos, porque los países desarrollados les da por otras razones, pero en nuestros países nos da sumado a la impotencia, por lo poco que alcancé a escucharte, Olga, de que no hay una ley que proteja o ver que tú estás queriendo ayudar y no puedes sacar de la cárcel a esta persona que se están llevando o no la puedes defender. ¿Sí? En los hospitales porque no hay materiales. Y entonces tú sabes que puedes salvar una vida y no tienes con qué. O simplemente, yo trabajé mucho tiempo en el Hospital Infantil Federico Gómez, pues sabían que los niños que iban los más pobres de México en ese hospital,
con insuficiencia renal crónica, pues que iban a estar bien alimentados mientras estaban en el hospital, pero que cuando salieran no iban a comer proteínas y se iban a ir para abajo, o iban a comer proteínas a cambio de que mataran al animal, el único animal que tenía la familia con que se mantenía o iba a vivir después. Entonces todas esas cosas se nos juntan y aparece este síndrome de fatiga profesional crónica. Y por favor estén muy atentos, yo los invito a que estén muy atentos a cómo se sienten, a cómo reaccionan, a si siguen disfrutando la vida y a cómo se sienten al ir al trabajo, y si no, pidan ayuda. Y yo voy a ofrecer, no sé cuál sea la forma práctica de organizarnos, pero así como trabajamos con migrantes de la cárcel de Santa Marta haciendo grupos, a lo mejor podríamos ofrecer a través del trabajo social de nuestros alumnos, hiciéramos en algunos lugares grupos para manejar el estrés y evitar el síndrome de fatiga profesional crónica. Nosotros tenemos escuelas en 10 ciudades, no en 32 estados, pero en la medida que podamos, mandar. Y en el de acá, en la Ciudad de México. Sí, y con el servicio social de los alumnos. Sí. Pero sí estén muy atentos, ustedes son su principal instrumento de trabajo. Cuídense. Si el cuidador no se cuida, no puede seguir cuidando. ¿Sí? Y está bien que ustedes escogieron una profesión por dar un servicio, por ayudar a los demás, pero eso no es a costa de su bienestar, ni de su salud, ni de su familia. Bueno, la siguiente. Y esto también, ¿cómo se complica? Se complica, bueno, ya esto ya lo dijimos, que empieza a ver las cosas fríamente, a distancia, sin emociones. Y deja de disfrutar la vida, y ahí tienen problemas físicos, insomnio, irritabilidad, y a veces hasta cuestiones psicosomáticas, ¿verdad? ¿Qué más? Y entonces quienes trabajan con víctimas están totalmente expuestos a estas situaciones. Escuchan las historias, ven a las personas cómo llegan mal, se encuentran en estas situaciones sin salida de las que hablábamos, ¿verdad? Y además además se supone que tienen que ser objetivos, ¿verdad? Y que tienen que ser el que esté en paz y ver las cosas con calma. Y a veces yo estoy segura de que más de alguno por aquí hubiera querido matar a alguien de los que tiene por ahí cerca o enfrente. Pero se supone que hay que ser objetivos, ¿sí? Ayudar, ser neutros, se nos olvida que somos personas, y entonces tener además que enfrentar situaciones que es difícil de asimilar. Además que recuerden que de alguna manera absorbemos lo que observamos, lo que escuchamos. ¿Sí? Y esas situaciones tampoco se pueden convertir en la casa, por muchas razones, desde por las razones de que hay cuestiones que son un secreto profesional o que es peligroso compartir en muchos ámbitos, hasta porque no podemos, y si no fuera así, como en el caso del hospital y de los niños que se están muriendo, que tienen complicaciones, porque no pueden atiborrar a la familia con todos los problemas que oyen todo el día, ¿verdad? Entonces, a estar así durante el trabajo y a no poderlo compartir y a tratar de seguir siendo objetivos y de ayudar. ¿Sí? ¿Pasa? Bueno, y además esas emociones que nos tragamos influyen sobre nuestra salud. Aparecen muchos problemas. Luego por cualquier cosita nos agripamos. Estas cosas nos producen ansiedad, nos producen depresión y nos damos cuenta, que es lo peor, porque vivimos ya con eso. Se vuelve parte de la vida. ¿Sí? Yo recuerdo cuando dejé de trabajar en ese hospital, que trabajé 4 años con niños que iban a morir
que yo nunca había visto niños que en vez de crecer se hacían chiquitos y se iban deteriorando. Después de que yo empecé a sentirme diferente, yo creí que estaba viviendo normal esos 4 años y traía una depresión terrible. Yo llegaba a mi casa y veía a mis hijos sanos, grandes, sonreír y hasta me resonaban sus voces y como que no me sonaba real la situación de mi casa. Entonces, pues todo eso influye sobre nosotros. Pero claro que se necesitan personas como todos ustedes que trabajen ayudando, pero cuidándose. ¿Sí? Bueno, entonces por eso se requieren de esas técnicas para digerir esas emociones. Y por eso les estoy ofreciendo en la medida de nuestras posibilidades. Pero también les voy a dar algunos tips concretitos, así como les dije de las frases, algunas cosas que pueden hacer cuando se sientan que de veras están sintiéndose muy tensos. ¿Sí? Bueno, hacer. Bueno, esta ya es la última. Bueno, y sobre todo en este trabajo, sin tener que volver a revivir cosas ni a sentirnos mal, vamos a trabajar porque además fíjense que lo que nos toca ver toca heridas viejas de nosotros. Aunque no hayamos vivido la tragedia de esas víctimas, pero hemos vivido lo nuestro y nos revive cosas viejas y dolorosas. Bueno, hay varios tips y cosas que ustedes pueden hacer. Fíjense que yo les decía, son ejercicios de imaginar, de recordar y de sentir el cuerpo. ¿Sí? Una primera cosa es sentir el cuerpo. Háganlo ahorita, ahí donde están, con los ojos abiertos o los ojos cerrados. Simplemente siente tu respiración así como estás respirando, sin cambiar nada. Solo siente el aire como pasa a través de tu nariz o de tu boca, en un sentido, en otro, sin cambiar nada, observando, sintiendo. Y quédate así un momento, sintiendo tu respiración. Y bueno, fue menos de 1 minuto. ¿Y qué fue lo que sintieron? Nos relajamos automáticamente, ¿verdad? Y eso es algo que siempre pueden hacer. Escápense, aunque sea al baño, enciérrense y quédense 1 minuto sintiendo la respiración. Los chinos dicen que hay 2 tipos de problemas: los que tienen solución y entonces para qué nos preocupamos, y los que no tienen solución y entonces para qué nos preocupamos. Pero además hay cosas que dependen de mí y cosas que no dependen de mí. Hay cosas que dependen de mí y hay cosas que dependen de la víctima. No sé si les ha pasado y cuántas veces han querido ayudar a alguien y esa persona no se deja ayudar. Finalmente acaba, al menos en ese momento, tal vez más tarde se deja ayudar, pero al menos en ese momento no puede, no es capaz, aparentemente no quiere. Yo hago lo que me toca y no sé quién, el universo, si creen en Dios, lo que quieran, se ocupa de lo demás. Pero ustedes hacen lo que les toca, porque cuando tratamos de hacer más de lo que nos toca, normalmente hacemos cosas mal hechas. Por ejemplo, presionamos más a una persona al cambio cuando no está preparada y se mete en problemas. La persona, la que tenemos enfrente, percibe si es el momento o no es el momento. A lo mejor para alguien puede ser muy peligroso en un lugar que no voy a decir dónde es. Una psicóloga estuvo presionando a una mujer para que dejara al marido que la agredía terriblemente y a los niños. Un niño le hizo fractura de cráneo aventándolo contra la pared. Bueno, y ella decía, no, porque es capaz de que nos mate. Y no, mira que la ley y que esto, que ya lo denunciaste, que ya levantaste un acta y que esto y que el otro. Y la presionó. ¿Y qué creen? La mató. Entonces, nosotros hacemos lo que nos toca.
No podemos presionar a la persona que vaya más allá de lo que siente que cree o cree que puede en ese momento. En otro momento puede ser diferente, pero yo hago lo que me toca, me obliga a ser respetuoso con la otra persona y solo hago lo que me toca. De nada sirve que yo ande arrastrando a una persona, jalándola para salvarla y raspándole todas las rodillas, a lo mejor hasta zafándole el brazo. No, yo hago solo lo que me toca. Esa es una parte muy importante. Y bueno, las autoridades se ocuparán de los demás, la persona misma hará su parte, y si no, hay tantas cosas. También es importante poder aceptar con humildad que hay tantas cosas que no dependen de nosotros y que no entendemos. Y lo podemos ver claro en otro nivel. ¿Por qué se muere un bebé y no se muere un desgraciado que le anda golpeando a toda su familia, que también fue víctima en un momento? Lo vemos como desgraciado y también fue víctima. Por eso tan importante la terapia la justicia restaurativa, la terapia restaurativa, pero es una terapia. Es una terapia entonces yo hago lo que me toca. Hay cosas que no dependen de mí y lo digo con humildad. Yo no soy todopoderoso, yo no soy capaz de salvar al mundo, yo soy capaz de ayudar a las personas que se dejan ayudar hasta donde llego, con los recursos que tengo, en el país en que vivo, con las leyes que hay. ¿Sí? Eso creo que nos puede dar bastante paz. Y la otra es, yo creo, tener fe en las personas. Fíjense que uno de los principales teóricos de la resiliencia, Boris Cyrulnik, dice que para que una persona sea resiliente, es decir, pueda superar una historia de vida terribilísima y pueda volver a funcionar naturalmente bien, lo que necesita es al menos haber tenido a alguien, una persona, que lo reconozca y lo acepte como es y como él o ella se vive. Sí. Entonces, aunque esa persona en este momento no quiera cambiar, si ustedes desde el corazón se comunican, no desde el rollo que tienen que echar, desde el corazón se comunican, aceptando a esa persona y mirándola con sus limitaciones y con lo que puede en este momento, ustedes no tienen idea de lo que pueden estar encendiendo o echando a andar adentro de esa persona para más tarde, aunque en ese momento se vaya. ¿Sí? Bueno, pues yo les quisiera dejar estas ideas prácticas y no sé si haya preguntas o comentarios. Yo quisiera decirle que, bueno, efectivamente, lo que usted ha comentado aquí creo que nos sirve a todas y a todos, por supuesto, y desde nuestra trinchera, porque ahorita, por ejemplo, yo soy titular del Endesol y créanme que lo que usted me dijo también me sirve mucho. También soy mamá y también me va a servir mucho para mis hijos y para la vida de cada uno en especial. Entonces, de verdad, muchas gracias por sus frases, muchas gracias por sus consejos. Yo creo que a todos nos sirven estos consejos, hasta la tranquilidad que nos dio con la respiración, porque luego si andamos aquí, estamos con el teléfono, lo que sea, hasta esta respiración que nos hizo hacer la doctora ahorita, creo que a todos nos sirvieron. Entonces, le agradezco mucho su participación, doctora, y damos oportunidad a que los estados seguramente también tienen comentarios interesantes que hacer. Déjame ver, ya. Doctora, le dejo su micrófono.
¿Tendrán preguntas para las maestras? Falta de participar Aguascalientes, Baja California, Campeche. Claro. Creo que no están abiertos, bueno, estamos con ellos contactados además en red, pero no han dado ninguna pregunta por acá, no están abiertos los micrófonos. Entonces, no sé si en este lado, acá sí tenemos preguntas. A ver, La pregunta, doctora, es si esta técnica es igualmente recomendable para todos los grupos de edad, para niños, niñas, jóvenes, adultos mayores y también hombres y mujeres. Para todos los grupos de edad, nada más que con los niños lo hacemos jugando y dependiendo de la edad es el tipo de juego. Y para los adultos mayores, mientras no tengan demencia senil y puedan imaginar, sí, se pueden usar para todas las edades. ¿Alguna más? ¿No? ¿Estamos listos para mañana? ¿Me lo prestas para mañana? ¿Todos se duermen? No. ¿Sí? Mi duda es un poco, en el momento que tú conoces a una víctima, ¿qué tan viable es que te cuenten su historia de sanación? Más que su ¿Qué historia tan viable es que qué? ¿Perdón? que cuenten su historia de sanación a que su historia de trauma. O sea, Claro que lo natural es que cuenten su historia de trauma, pero tú estás allí para ayudarle a ver las cosas positivas, ¿sí? Entonces, si te empiezan a decir cosas terribles, le dices, sí, me imagino que ha sido muy difícil para ti, realmente muy difícil, pero ahora es diferente. Y fíjate que las heridas del alma cicatrizan igual que las heridas del cuerpo. Lo más difícil ya pasó, ahora estás aquí. Y el chiste es, como decía una de las primeras láminas, después de hablar de las víctimas, lo vas tranquilizando, sin negar su dolor, sin negar su sufrimiento, sin negar, ojo, importantísimo, sin negar la situación de peligro y de riesgo. ¿Sí? y por ejemplo, para llegar a esa situación, tú tienes que conectar con tu empatía. Mira, yo lo que te diría, ve a la otra persona como una persona que sufre. Imagínate cómo te gustaría que te trataran a ti si estuvieras en su lugar. Buenas tardes, doctor. En el caso en donde uno por circunstancias tenga contacto ya con una persona a la cual te está comunicando que está viviendo una situación, ¿no? De trata, ¿hay alguna manera de poder llevar a esa persona? Estoy pensando en una casa de acogida o algún lugar donde pueda estar segura y ya sacarla de uno con el riesgo obviamente de hacerlo, ¿no? Hay lugares donde llevar a estas personas. Sí, por supuesto que sí. Aquí, bueno, tomo un poquito la palabra porque tenemos un programa que no específicamente atiende a víctimas de trata, pero sí a mujeres en situación de violencia. Pero aquí lo importante es saber un poco qué nos toca a cada quien. El identificar una víctima es maravilloso, el pedir la ayuda y decir quién atiende y dónde está la persona especialista. Les vamos a pasar un directorio de qué hay en cada una de las entidades federativas, a dónde pueden acercarse. Cuando ustedes identifican las características del delito que ya nos dio la maestra Olga Noriega, nosotros no somos investigadoras, por ejemplo. Entonces tenemos que saber, pero sí tenemos que saber a quién vamos a contactar para que haga la investigación adecuada, para que identifique si ahí hay trata o no hay trata, sin ponernos en riesgo. En el caso de las víctimas, si ustedes identifican a una posible víctima de trata, lo que tenemos que hacer, en el caso de las personas que no sean especialistas en la atención, es con estos directorios buscar
a una persona que sea especialista, acercarnos a ella en el caso de que no sea urgencia, por supuesto. Cuando es urgencia, ahí sí tendríamos todos un poco que seguir esta recomendación para poder actuar en el momento y pasar. No en todas las entidades tenemos instancias especializadas en trato de personas para la atención de las víctimas, pero sí tenemos instancias especializadas tanto en atención a infancia como en atención a mujeres, y con ellas tenemos que acercarnos. Entonces es un compromiso del programa PAIMEF darles a ustedes un directorio para que sepan a quién acercarse, inclusive aunque no sea la víctima la que se acerque a ustedes. Para poder llevar a una víctima a un refugio tiene que haber voluntad de la víctima. Así es. Pero ustedes podrían identificar una víctima y no necesariamente ella identificarse como tal. En ese caso, ¿qué tendríamos que hacer? Decirle nosotras, si no somos especialistas en atención, ¿eres una víctima? O mejor buscamos y nos acercamos a una persona especialista o que conozca un poquito de la atención a víctimas para que sea ella quien se pueda acercar. ¿Sí? Entonces les damos esos directorios, no sé si estamos de acuerdo en ese primer contacto. A veces cuando hacemos el primer contacto con las víctimas, en ese primer contacto cuando hablamos de trata, está exactamente la posibilidad de salvarlas o no. Entonces es muy importante poderlo. Recuerdo en Chiapas, en la zona centro, fue un grupo a identificar a las niñas menores de edad que estaban en la zona centro vendiéndolas, aparentemente vendiéndose, pero las estaban vendiendo. Entonces llegaron a entrevistar, llegaron a identificarlas y después se fueron. ¿Qué sucedió? Esas niñas las pusimos en riesgo. Por hacer una investigación no profesional, no experta, las pusimos en riesgo. Y las pusimos en un gran riesgo, al grado de que las que estuvieron al día siguiente estuvieron golpeadas. ¿Qué fue lo que te dijeron? Es un delito de verdad muy grave, que mueve muchos intereses y que si tenemos a la víctima enfrente hay que actuar. Y hay que actuar no poniéndose en riesgo también ustedes. Sí, yo creo que poco a poco también se irán haciendo protocolos, o ya existen. Ya no quieren protocolos, pero se usan, son prácticos, se usan. Pero las también les puedo contar. Ahora hay un protocolo dentro del marco de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, está publicado en su página y es un protocolo para el funcionariado público. Y justo lo que nos indica es esto: ¿qué nos toca hacer a cada una de nosotras y a dónde, a quién tenemos que contactar para que haga la parte que sigue? Lo único que no está permitido dentro de estos protocolos y tampoco está permitido dentro de nuestro servicio público es no saber. Entonces, este protocolo nos dice cuáles son las instancias que les corresponde y cómo derivar tanto la víctima como los posibles casos. Enlace de Sol, una de las cosas por las que estamos el día de hoy aquí, que es también en la oficina del abogado, están bastante interesados en iniciar ya un protocolo específicamente para nosotros de Sol, específicamente para saber cada uno de los programas. También tenemos diferentes funciones, llegamos a diferentes poblaciones, entonces es importante saber las personas que trabajan en el programa de jornaleros agrícolas, cuáles son las características que pueden tener cuando estamos hablando en el campo, la trata de personas, cómo la podemos visibilizar y a quién podemos acudir. Si estamos hablando en PAIMEF, por ejemplo, aquí ahí serían mujeres, niñas o hijas e hijos, entonces tenemos un procedimiento totalmente diferente. A lo mejor es mucho más fácil visibilizar la trata sexual que para quienes están en el programa de jornaleros identificar un poco los trabajos o servicios forzados dentro en el campo, o para las personas que están en Prospera. Todas tenemos diferentes visiones y se está empezando a trabajar y acudimos ya a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de manera conjunta para empezar a hacer en equipo este protocolo específico. Muchas gracias. Bueno, pero que sea funcional, ¿no? Un protocolo que sea funcional. Eso es lo importante. Sí.
En Nayarit, quien nos está acompañando también en este momento en el programa. Ok, muchísimas gracias. Gracias. ¿Algún otro estado que quiera participar? Ánimo. Mañana, por favor, estudien mucho, piensen mucho, lo cerquita que tenemos este delito, cómo podemos caminar junto a él todos los días, como nos lo dijo la maestra al principio. Sinaloa, adelante Sinaloa. Buenas tardes, mi nombre es Tiberio Zaraco Lizárraga, soy el subdelegado de Desarrollo Social Humano. Mi pregunta va en el sentido de que cuántas sentencias condenatorias se han establecido por los tribunales en relación con el delito de trata de personas. Hola, buenas tardes, Sinaloa. Bueno, pues por desgracia solo tenemos 7 sentencias a nivel nacional. Y bueno, pues habría que ver esas sentencias si quedan firmes o si todavía pueden ser apelables. Y todo esto es por la tipología que hemos venido comentando y lo difícil que se ha vuelto la comprobación del delito de la trata de personas. Yo me parece que en algunos momentos fui muy negativa en mi exposición del día de hoy, en el sentido de pues todo lo que nos hace falta, ¿verdad?, de lucha y de combate hacia la trata de personas. Pero bueno, pues me parece que ahora que estamos todos juntos y los estados también están conectados con nosotros, pues es una gran oportunidad, como decía la doctora Teresa Robles, de las heridas son una oportunidad de crecimiento, y así como también hemos tenido muchos errores en el sistema de justicia penal, pues también es una oportunidad ahora con las reformas al sistema penal acusatorio del 2008 y con la justa tipificación del delito de la trata de personas, poder enmendar el camino y que de ahora en adelante podamos tener mejores resultados en el combate contra la trata. Muchísimas gracias. Sí, gracias a usted. Buenas tardes. Gracias. ¿Otro estado que quiera participar? Tlaxcala. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta va en ese sentido. Hablaba al inicio de su exposición de que es recientemente, por así decirlo, que se toma la trata como un problema social. Y yo preguntaría, bueno, ¿bajo qué parámetros o cómo es visibilizado como problema socialmente en este sentido? Vinculado a la delincuencia, vinculado a la geopolítica internacional, vinculado a lo que es el factor político, económico, o desde el inicio podemos encontrar esta vinculación con cuestiones de desequilibrio de poder en las mujeres, ¿no? Que es justo donde hizo énfasis en gran parte de su exposición, donde no se ha puesto tanta atención en lo que es la parte de la prevención. Si entonces retomamos este punto, ¿qué podemos nosotros vislumbrar también para ir disminuyendo lo que es el consumo, ¿sí?, de las mujeres tratadas, ¿no? Porque se dice que entonces la trata es un medio para proveer la prostitución, ¿no?, o acceder a la prostitución. Entonces, pudiéramos hablar también de políticas en el sentido de
no sé si sancionar al consumidor o bien estar enfocados más a cambiar esos estereotipos de hombres y mujeres y esa cultura machista, ¿no? Sí, muchas gracias por su pregunta. Bueno, efectivamente, como lo hemos platicado aquí durante la clase, visualizamos al fenómeno de la trata de personas como un fenómeno social, como un fenómeno cultural, como un fenómeno, es decir, todos los lentes de todas las disciplinas multidisciplinarias, de los órganos y de las disciplinas entran en la trata de personas. Por supuesto que podemos hablar de la sociología, de la psicología, de las condiciones de las víctimas, de la economía, de la globalización, como lo estuvimos mencionando, y por supuesto que también esta creación, a mí me gusta llamarle, como le llama el doctor Rodolfo Casillas, la creación de las nuevas masculinidades, es crear nuevas masculinidades que caminen en igualdad de condiciones entre el hombre y la mujer. Pero claro que por supuesto que el feminismo nos ha abierto puertas importantísimas. No podríamos estar hablando aquí de esta cuestión de castigar al consumo, ¿no? de la trata de personas con fines de explotación sexual, la mujer como objeto, la mujer como deseo sexual, la mujer se compra, se vende y se abusa de la mujer. Es toda la historia patriarcal de desde el inicio de la civilización, desde el inicio, aunque no seamos creyentes en Dios, pues desde el inicio la primera imagen que reciben los católicos es a Eva con la manzana, ¿verdad? Con esta manzana que era la fruta del pecado, y bueno, pues la Virgen, ¿no? Que fue, bueno, pues purísima y que tuvo a sus hijos sin ser tocada, inmaculada. Toda esta cuestión de la mujer como una santa y todas estas estereotipos y estigmatizaciones que han sido, ¿no? Como creó al hombre de la costilla a la mujer para que no estuviera solo, ya desde las religiones, aquí ya lo estoy viendo, fíjate, de lo social a la religión. Entonces puedes pasar y ver todo el mosaico que hemos construido alrededor de los estereotipos de lo que debe de ser una mujer y de lo que debe de ser un hombre. Y entonces ahí los grupos feministas, claro que nos han ayudado y nos han abierto puertas inmensas en las que podemos estar aquí sentadas y hablando de estos temas con la mayor apertura, o las compañeras que están en Tlaxcala. Pero todavía persiste esa cuestión del consumo. Y hay grupos feministas que efectivamente lo que buscan es castigar al consumidor. Es decir, porque dicen hay que castigar al consumidor de la trata de personas, porque sin consumo no hay trata. Es decir, sin oferta, pues no hay demanda. Pero yo pienso y parto de la idea que siempre, porque es mejor la prevención y la construcción de nuevas masculinidades sin bloquear las diferencias que nos hacen ser mujer y ser hombre, pero una creación en igualdad de circunstancias entre el hombre y la mujer, que justamente se valore esto y que, bueno, pues que el hombre no necesite de ir a comprar sexo, que estas tiendas que allá están enlistadas a nivel internacional y que seguimos asistiendo a ellas, estas tiendas norteamericanas como Gap, en donde nos encanta ir a comprar, o en Zara, o la tienda de la palomita de Nike, donde está comprobado que se usa a niñas y niños y adolescentes en trabajos y servicios forzados, con mano de obra barata, y que seguimos acudiendo a comprarlas. O nos podemos ir ya a otro tema totalmente diferente, como la despenalización de las drogas. Es decir, esos son fenómenos que siempre van a existir, ¿sí? Yo creo que lo importante es trabajar en la prevención. Y si hay algún delito en el que se puede trabajar en la prevención, es en el delito de la trata de personas, porque es un delito en donde se puede trabajar desde la comunidad previniendo estos fenómenos
de los usos y costumbres, de la mujer como objeto, de la mujer se vende, o del trabajo y servicio forzado y de todas las formas de trata de personas que tenemos. Es decir, seguir metiéndonos a trabajar en la prevención más que en la reacción secundaria, ¿sí? Y bueno, claro, pues hay corrientes muy importantes que buscan castigar el consumo del sexo. Yo soy más de la opinión que hay que prevenir. Y la prevención va para ambos lados, porque el sexo servicio también ya está creciendo en los hombres. No es nada más de las mujeres. También hay mujeres que van y compran sexo servicio. Y hay mujeres que por su situación de poder también acosan laboralmente a los hombres. Y bueno, pues ya en este camino a la igualdad que vamos todos caminando, pues ya no va a ser únicamente en víctimas de niñas y mujeres, sino también de niños y hombres. Entonces es una construcción de igualdad y de creación de nuevas masculinidades que caminen a la par y también nuevas feminidades, ¿no? Para hacer igualitario la relación entre el hombre y la mujer. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo toda su atención y le contesto a las compañeras de Tlaxcala, les mando un abrazo allá a Tlaxcala. ¿Quieren saludos a Tlaxcala? Saludos, aquí tengo en la pantalla que es a Jalisco, ya deje de chatear, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Quintana Roo. Qué gusto haber estado con ustedes. Sí. Hola, buenas tardes. Del primer Quintana Roo. Tengo un comentario con respecto en las diapositivas. Usted tenía que de los delitos denunciados la cuestión de trata es el 1%, y ahora comenta que en cuanto a sentencias solo se tienen 7 sentencias, las cuales son apelables. Entonces entiendo que esto es una cuestión de perspectiva de género de quienes toman decisiones. Es verdad, quienes operamos en programas tenemos la responsabilidad de identificar este tipo de situaciones, pero si las identificamos, las mujeres toman la decisión de denunciar y las acompañamos en este proceso, estamos diciendo que realmente no se está teniendo un acceso a la justicia, sobre todo porque se implica una cuestión de perspectiva de género. En este sentido, si como tratando de acreditar la existencia del delito, pues también quienes imparten las decisiones, las tomas de decisión, los jueces, las juezas, no están teniendo una sensibilización y un entendimiento realmente del delito. Gracias. Muchas gracias a Quintana Roo. Yo quisiera hacer el comentario que efectivamente hablé del 1%, pero el 1% en todos los delitos, no nada más en el de la trata de personas, que es aún más grave. Entonces vivimos con una gran impunidad con respecto a la persecución del delito y bueno, eso no nos tiene que desanimar. Tenemos que luchar por una cultura de la legalidad, tenemos que luchar por una cultura de la denuncia y bueno, pues nosotros, ustedes como servidores públicos, hacer un cambio verdadero. Ahora también hice el énfasis de las reformas del 2011 en materia de derechos humanos. Estamos mucho más vigilados a nivel internacional, es decir, ya hay muchos más ojos encima de nosotros para que hagamos las cosas bien, ojos internacionales, ¿sí? Tenemos las reformas al 2011, las reformas al 2008, en donde se cambia a un sistema acusatorio y donde esto se tiene que transformar. Es decir, nuestro país se tiene que transformar. ¿Para qué? Para abatir la impunidad, para perseguir el delito, pero sobre todo para prevenirlo. Muchas gracias, Quintana Roo. Saludos. Bueno, pues con... Sí. Sí. Jalisco no estamos en la sede que se estaba viendo. No lo dije aparte de broma. Pero sí es importante. Ahí está buenísima y están en la Secretaría de Comunicaciones. Pues me parece que están en esta otra pantalla. Perfecto. Es importante porque estamos retomando Jalisco, que hay una sola persona, pero era porque la sede era pequeñita y justo en los estados que hay muchos. Hola Jalisco, que están por acá.
Bueno, compañeros y compañeras, pues nos vemos mañana. Mucho gusto de haber estado con ustedes. Gracias.